pero ya estamos empezando a salir en vivo. Están buenas las preguntas, pero son preguntas de mucho desarrollo. Son de súper alto desarrollo, son súper amplias y Sí. nosotros igual tenemos pensado hacer con la gente que quiera participar más conversatorios post plebiscito como más específicos también. Entonces, de todas formas, es un tema donde vamos a ir creciendo y profundizando también. No, y la pregunta 3 con la Ya, y 4. ahora, en teoría, deberíamos sacar en vivo. Es que ahora ya La estamos en pregunta, vivo. dale, Ya, ahí vamos viendo y nos comentáis. de acuerdo. Bueno, buenas tardes, perdón por el atraso. Este es nuestro tercer conversatorio constituyente y hoy día vamos a hablar sobre medio ambiente y la Constitución. Entonces, para eso estamos con Rodrigo Mundaca de Modatima y Camila Musante, que es abogada de ABOFEM y además especialista en derecho ambiental. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por la primera pregunta que tiene que ver con el primer gran tema que queremos trabajar hoy día es la naturaleza como sujeto de derechos y protección. Entonces, en primer lugar, ¿nos pueden explicar a qué se refieren con el concepto de la naturaleza como derecho, o sea, como sujeto de derecho y protección? Wow. Bueno, primero darle las gracias por la invitación, gracias por compartir con Camila y ambas Camilas, ¿no? Dabañino y Camila Musante. Sí, yo soy Muchas gracias. Francisca, pero por los problemas técnicos parezco Camila hoy día. Todo mal técnicamente. Pero Ya, bueno, vamos bien ahora. ahora bien, bien. Bueno, primero darle las gracias por la invitación y también a Camila Musante. Creo que es primera vez que nos toca compartir foro. Es una pregunta bien amplia, ¿no? Dice la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Pueden explicar a qué se refieren con el concepto de naturaleza como sujeto de derecho y protección? A mí cuando me formulan esta pregunta me gusta invertir el orden, me gusta hablar de derechos de la naturaleza, ¿no? Y no la naturaleza de derechos, ¿no? Creo que se objetiviza más hablar de naturaleza, de derechos de naturaleza que al revés, que naturaleza de derechos. ¿Por qué digo esto? Porque yo diría que cuando empezamos a hablar de los derechos de la naturaleza, estamos hablando de la garantía del buen vivir, básicamente. Los derechos de la naturaleza me parece también que son el resultado, ¿no? Del movimiento socioambiental que a lo largo de América Latina en particular se ha desplegado con muchísima fuerza hace muchísimo tiempo. Creo que esto también tiene una impronta y tiene una impronta muy histórica, ¿no? Creo que en algunos minutos, o sea, en algunos momentos lo he señalado a propósito de una cita que creo que es de Galeano, ¿no? Esa cita de Galeano que dice de que cuando los españoles llegaron a América, nosotros los indios teníamos la tierra, ¿no? Entonces los españoles nos dicen a nosotros los indios, cierren los ojos y recen. Y cuando los indios abren los ojos, los indios tienen la Biblia y los españoles tienen la tierra, ¿no? Yo creo que históricamente América Latina ha sido la historia del despojo, fundamentalmente. Y por tanto, hoy día, cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, el, el, el establecer este concepto, ¿no? Es el resultado particularmente de la lucha que han desplegado los movimientos socioambientales a lo largo de América Latina en la perspectiva de la preservación y conservación de los bienes naturales comunes. Creo que hay jurisprudencia, ¿no? Como dicen los abogados, creo que hay un precedente jurídico con respecto a esto y es inequívoco no mencionarlo. Y tiene que ver con cómo en Ecuador, por ejemplo, en septiembre del año 2008, Ecuador es el primer país del mundo que habla y consagra constitucionalmente la naturaleza o la Pachamama como un sujeto de derecho. Ecuador es el primer país del mundo que señala aquello. Y lo tengo por acá en algunos apuntes. El artículo 71 de la Constitución Política Ecuatoriana señala, literal, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, su estructura, su función y su proceso evolutivo. Y creo que ahí se sienta un precedente jurídico y a renglón seguido, en el artículo 72 señala que contempla que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Yo creo que ese precedente jurídico es un precedente tremendamente relevante, ¿no? Y creo que es tremendamente relevante más aún hoy día,
cuando estamos en un escenario de aislamiento físico, en un escenario de pandemia planetaria provocada por COVID-19, y donde esta pandemia planetaria provocada por COVID-19 no es imputable a los murciélagos, sino que muy por el contrario. La pandemia es imputable particularmente a la actividad depredadora del ser humano sobre el planeta. Es el resultado de la destrucción de los ecosistemas, el resultado de la destrucción de la biodiversidad y de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad, el resultado del avance en la frontera de los monocultivos, de la destrucción de los hospederos naturales, de la fauna nativa. Por tanto, hoy día, cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, hoy día creo que se instala con muchísima más fuerza precisamente este concepto, cuando la salida post-pandemia hoy día tiene que incorporar necesariamente la armonización de la relación que establecen los seres humanos con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales y espirituales. Creo que esa armonización de nuestra relación con la naturaleza tiene que ser un elemento clave y esencial precisamente para que no se vuelvan a repetir episodios de esta naturaleza, valga la redundancia, pero también estando a puertas, ¿no?, del inicio de un proceso constituyente que debería partir el 25 de octubre y en la elaboración de una nueva norma jurídica. Yo creo que no, porque nos han dicho muchas veces, no somos hippies los que hablamos de los derechos de la naturaleza, no somos tipos que estamos pensando en cuestiones que son inmateriales y nada tienen que ver con la materialidad del mundo, muy por el contrario. Yo creo que hoy día más que nunca es necesaria esta reflexión en torno a la armonización de nuestra relación con la naturaleza, si es que queremos que no se vuelvan a repetir episodios de esta naturaleza como los que estamos viviendo. Eso. Complementando lo que señalaba Rodrigo, creo que una mirada ecológica implica una visión en donde la naturaleza va más allá de una visión utilitaria, o sea, que se reconozca el valor de existencia o el valor intrínseco de todos los seres vivos como tales. Romper con esta ideología productivista de progreso que ha sido impulsada por la hegemonía del capitalismo neoliberal. Y también con la expansión de un modelo de producción y de consumo ilimitado y que ha destruido la naturaleza. La naturaleza, podemos decir que es un todo dentro del cual estamos insertos los seres humanos, y los recursos naturales, incluso los renovables, que no son infinitos. Rodrigo, bueno, bien citaba el caso del recogimiento constitucional de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza, que es una mejor forma de plantearlo, del artículo 71 de la Constitución de Ecuador. Y en ese sentido creo que hay que reconocerle derechos a la naturaleza basándonos en principios de protección y conservación de la misma, una mirada en donde entendamos que la naturaleza es una red invisible de elementos vivos y no vivos que permiten y que sostienen la vida de todos y todas en este planeta. Entonces, ahí podemos reconocer que la naturaleza sostiene nuestra propia vida. Y si queremos construir un país en esta como oportunidad histórica que tenemos en el proceso constituyente, donde prime el respeto y la igualdad para cada uno de sus habitantes, tiene que existir una relación con la naturaleza que promueva la integridad, que promueva el equilibrio dinámico con todos sus elementos para, como mencionaba Rodrigo, un buen vivir, que es un concepto que igual sería interesante que estuviese recogido de alguna manera en un nuevo texto constitucional. Y aquí, para no repetir el ejemplo dado del derecho comparado, me gustaría hacer mención a algunos casos como particulares de reconocimientos de derecho a la naturaleza, como el caso de la sentencia del Río Atrato del fallo del Tribunal Constitucional colombiano, que si me puedes corregir, creo que es del año 2016, en donde se reconoce una protección de los ríos, del río Atrato en este caso, que es un río que había sido contaminado por una actividad minera, y que se le declara como sujeto de derecho, y que no queda solamente una declaración de buenos principios, sino que implica protección, implica conservación, implica mantenimiento y en el caso concreto restauración. Entonces, incluso se establece una suerte como de defensoría, de órgano a cargo de representar judicialmente al río en caso de que se vean vulnerados sus derechos. Entonces yo creo que ese es un desafío que tiene el derecho constitucional ambiental, y es conseguir una protección efectiva de la naturaleza, de las culturas y también de las formas de vida asociadas a ellas, de la biodiversidad, no solo por la utilidad material que nos prestan, que es claramente el enfoque que tiene el actual texto, sino porque son
Se trata de una entidad viviente compuesta por otras formas de vida, que eso incluye al ser humano. Como quizás estoy repitiendo mucho eso, pero me gustaría que quedara inserta esa idea de que los seres humanos y la naturaleza no somos cosas que están aparte, o sea, formamos parte de un todo, de una red invisible. Y creo que sería súper importante que se reconociera en un nuevo texto constitucional los derechos, finalmente, a estos sistemas que sostienen la vida, incluso la de los seres humanos. Eso por mi parte. Está súper interesante el que hayan hecho la separación o de repente la recomendación de entenderlo como derechos de la naturaleza y no tanto como sujetos de derecho. A mí, por lo menos, que no sé nada de leyes, absolutamente nada, cuando me hablan de sujeto de derecho, digo, bueno, yo soy sujeto de derecho, entonces, a ver, ¿cachai? Como que a mí nadie me viene a tocar si yo no quiero. Entonces, ¿cuál, en el fondo, entendiendo de que sí hay recursos naturales que lamentablemente, con probablemente, ojalá, limitaciones y regulaciones, se van a seguir extrayendo, ¿cómo se maneja en una situación legal donde, ¿cierto?, donde la naturaleza en general y los ecosistemas en general son sujetos de derecho? ¿Cómo se maneja o cuáles son ejemplos para poder regular la extracción de recursos dentro de esos contextos? Vamos con la 2, ¿no? Sí, es que... Okay. Dale, no, dale. sí, no, es que tiene que ver con sí, pero ese me conecto. como Sí, tira y están afloja de conectados. recursos. Sí, están conectados, están conectados. Como quieran. Sí. ¿Sigo yo y después la Cami? ¿O la Cami? Bueno, sigo yo. Dale. Dale, no. Mira, a propósito del planteamiento de recursos naturales, ecosistemas, etcétera, nosotros generalmente, no, nosotros como Moatima, desde hace muchísimos años, empezamos a hablar de bienes naturales comunes y hablamos de bienes naturales comunes permanentemente. No hablamos de recursos naturales porque entendemos de que hoy día en Chile existe un modelo primario exportador asociado a la explotación intensiva e irracional de bienes naturales comunes, suelo, agua, bienes minerales, bienes bentónicos, etc. Y ese modelo primario exportador hoy día es probablemente el responsable del despojo en nuestros territorios y es responsable también de la destrucción ambiental de los territorios e hipotecando la vida de las comunidades. Y en este minuto, contextualizando, estoy pensando en las zonas de sacrificio, ufanamente zonas de sacrificio, ¿no? Yo no conozco planetariamente algún país donde se hable de zonas de sacrificio, y estoy pensando hoy día en Mejillones, Tocopilla, Huasco, la Bahía de Quintero. Yo estoy a 40 kilómetros de la Bahía de Quintero, Ventana, Puchuncaví, Coronel, donde este modelo primario exportador asociado a la explotación intensiva y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua, no da cuenta necesariamente, precisamente, de preservar la vida de las comunidades. Este modelo es un modelo que nosotros titulamos también hace un tiempo atrás y fue portada en el periódico Le Monde Diplomatique como un modelo de ecocida, ¿no? Y esta palabra ecocidio, la primera vez que se empleó fue el año 1971 y la emplea el canciller sueco Olof Palme, que a propósito del mes que estamos viviendo, Olof Palme, canciller sueco, tuvo un rol determinante en salvar muchas vidas de hombres, mujeres y hombres que fueron perseguidos por el fascismo liderado por Pinochet, ¿no? Bueno, la primera vez que se utiliza este concepto, el concepto de ecocidio, se utiliza a propósito de la guerra, ¿no?, declarada por los gringos en contra de Vietnam, y a propósito del empleo del agente naranja, ¿no?, un herbicida, un defoliante que se aplicaba en las selvas tropicales vietnamitas para dejar a los combatientes vietnamitas descubiertos. Y por tanto, cuando habla de ecocidio, Olof Palme señala de que el ecocidio tiene que ver con la destrucción ambiental de los territorios, hipotecando la vida de las comunidades. ¿De acuerdo? ¿Por qué hablo de esto? ¿O por qué señalo esto? Porque creo que cuando hablamos de recursos naturales en la práctica hoy día lo que hacemos tiene que ver también con la colonización del lenguaje, ¿no? Hablar de recursos naturales tiene que ver con este modelo primario exportador titulado como extractivismo. Hay algunos teóricos que hablan del neoextractivismo como Gudina, etcétera. Es extractivismo, para nosotros es despojo, ¿no? Cuando uno habla de despojo en nuestras comunidades se entiende con mayor rapidez hablar de despojo que hablar de extractivismo. Por tanto, el concepto de recursos naturales no tiene nada que ver con el concepto de ecosistemas sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque un ecosistema, en rigor, me toca dar clases de esto, un ecosistema es un medio físico y seres vivos. Esto es un ecosistema. Y se reconocen ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos.
Y en un ecosistema donde convive organismos vivos, animales, plantas, y más un medio físico, aire, agua, roca, etcétera, en ese ecosistema se desarrolla la vida. Y en ese ecosistema hay organismos productores, consumidores, descomponedores, productores como el sol, como las plantas, organismos productores o consumidores como animales, nos incluimos, etcétera. Pero también ahí en esos ecosistemas existen la famosa y la clásica cadena trófica, ¿no? Ahí están los organismos productores, los consumidores, los descomponedores, etcétera. Entonces, cuando hablamos precisamente de los ecosistemas como sujetos de derecho, estamos hablando precisamente de lo que estábamos hablando anteriormente, de cómo hoy día los derechos de la naturaleza son indispensables porque pasan necesariamente por la preservación de los ecosistemas, pasan necesariamente por la preservación de los ecosistemas agrícolas, por los ecosistemas marinos, por los ecosistemas acuáticos, por los ecosistemas bosques, selva, tundra, etcétera. Por tanto, nada tienen que ver en estos dos conceptos, son conceptos que son diametralmente opuestos. Recursos naturales, a mi juicio, le rinde pleitesía desde el punto de vista del lenguaje precisamente al extractivismo, este modelo que prevalece en América Latina, y el concepto de ecosistema, en el concepto de ecosistema se recrea la vida, ¿no? Una vida que está articulada, creo que muy bien lo dijo la Camila Musante, Camila, y la otra Camila es Francisca. Muy bien lo dijo la Camila, o sea, en el fondo, en el medio natural, en la naturaleza interactuamos, los seres vivos con el ambiente físico. Y cuando hoy día existe un modelo asociado, por ejemplo, al monocultivo de palto, en nuestro territorio, donde estoy ahora, en La Ligua, hace 6 meses, en nuestro territorio donde hay un modelo de producción asociado al monocultivo, que simplifica la naturaleza, que homogeniza la naturaleza, que usa de forma impropia los bienes naturales finitos, suelo y agua, que sobrequimiza los medios de cultivo, simple y llanamente ahí lo que se está destruyendo son los factores bióticos y los factores abióticos que existen en el medio natural titulado ecosistema. Eso. Bueno, muy de acuerdo con Rodrigo, creo que está enlazado con lo que estábamos hablando anteriormente. Ahora, como para no redundar en lo mismo, quizás me voy a poner un poco más abogada. Sobre los ecosistemas creo que es muy importante tener claro el concepto de preservación y sobre, bueno, obviamente entiendo a lo que hace referencia con este uso del lenguaje de los recursos naturales, pero entender que hay recursos que se van a ser utilizados, pero que tienen que ser utilizados de forma responsable. Entonces, quizás aquí al principio vendría siendo conservarlos o cómo los conservamos y cómo este uso se transforma en una utilización que permite la conservación, y aquí rescato dos principios del derecho ambiental que creo que son fundamentales y que creo que también debiesen eventualmente estar de alguna forma plasmados en un nuevo texto constitucional, que es el principio de responsabilidad en el uso responsable de los recursos naturales, aunque no nos guste mucho este término, pero claramente apunta más a una visión utilitaria de la naturaleza, y que hay que entender que de alguna forma algo de eso va a quedar inevitablemente, pero que esto recae, este uso responsable recae no solamente en los individuos, en los particulares, sino que también en el Estado. Y cómo lo garantiza. Entonces, la responsabilidad ambiental tenemos que evaluar este hecho de la reparación por el daño ambiental en el caso que el principio se transgreda. Entonces, pueden surgir diferentes tipos de daño, aquí ahí sí que no me voy a meter en lo jurídico a diferenciar los tipos de daño, pero partiría por un principio de responsabilidad de carácter ambiental, entendiendo que recae no solamente sobre los particulares, sino que también sobre las organizaciones, sino que también sobre las empresas, también sobre el Estado como principal garante. Y antes, quizás ese debe haber sido el primer principio que mencionara, antes de la responsabilidad, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo evitamos llegar a un punto donde tengamos que reparar? Bueno, ahí creo que juega un rol muy importante el principio de precaución, un principio precautorio, que respalda en el fondo la adopción de medidas protectoras ante posibles o sospechas de que productos o tecnologías o acciones generen un riesgo para la salud pública o para el medio ambiente, pero que sin que todavía haya una prueba de carácter científico que nos dé esa seguridad. Entonces, este principio precautorio nos permitiría como evitar llegar a situaciones donde tengamos que estar reparando
mientras que el principio de responsabilidad lo estamos observando más en el caso de que haya un uso de recursos naturales y de cómo ellos se conservan, y que en el evento de ser transgredido ya tenemos que entrar a reparar un daño que ya se produjo. Pero respecto a los ecosistemas, creo que Rodrigo lo mencionó bastante bien y enlaza un poco con lo anterior, y creo que la preservación es la clave en ese punto. Antes de seguir, ¿puedo hacer una pregunta súper cortita como para entender un poco más esto? Y hilar un poco. Si dentro de nuestra Constitución entendemos que hay derechos garantizados para los ecosistemas, eso también nos permitiría tener penas que efectivamente fueran vinculadas para quienes la inquieren, porque sabemos que hay muchas industrias que prefieren a lo que sea después pagar la multa, porque son niveles de plata que son astronómicos. Entonces, eso implicaría que efectivamente podrían tener consecuencias reales y no clases de ética. Para cualquiera que me quiera responder. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Hay un dicho en el... no sé si quieres comenzar tú, Rodrigo, pero antes que se me vaya, hay un dicho como el que contamina paga, pero ya eso está quedando en el pasado, en el derecho, al menos en el derecho internacional ambiental. Finalmente lo que importa aquí no es la reparación pecuniaria, sino incluso los mismos tribunales ambientales en Chile están empezando a orientar sus fallos en ese sentido, a cuál es la reparación, a las medidas de reparación de carácter ambiental concretas, de cómo se restaura ese ecosistema que se dañó, más allá del dinero de la multa que se pague. Entiendo que tu pregunta apunta más a no solamente los derechos que se pudiesen reconocerse a un ecosistema, sino en general a cómo tutelamos los derechos. Y creo que eso ya va más a la legislación, al ámbito legislativo, es decir, si vamos a considerar delitos, daños ambientales a ciertos ecosistemas protegidos o no, y cómo lo vamos a penalizar. Pasa más por un tema como de derecho penal ambiental, que a nivel constitucional, o al menos yo no lo he visto que haya quedado estipulado de esa forma. Sí debiese quedar en un nuevo texto constitucional, así como el resto del catálogo de derechos que estén reconocidos, una forma eficaz de que sean tutelados como derechos y no como libertades, como pasa actualmente, pero me parece que la parte como punitiva o sancionatoria, que te tenga asociada una pena, el delito de daño ambiental por, no sé, ecosistemas declarados en preservación por ley, etcétera, o con ciertas características, eso me parece que pasa más por un proceso legislativo más que constitucional. No sé si Rodrigo tiene una opinión distinta. Te estaba escuchando con muchísima atención, Cami, y fíjate que estaba pensando el año pasado, en septiembre del año pasado, Girardi y otros parlamentarios presentaron un proyecto de ley para tipificar, ¿no?, la figura del delito ambiental, para tipificarlo. Eso todavía está frenado en el Congreso, por razones obvias, está frenado en el Congreso. Yo creo que el tema de legislación tiene que vincularse directamente con política pública también. Por ejemplo, a propósito de tú planteabas, Chile no tiene política pública en materia de pérdida de carbono orgánico de suelo, por ejemplo, pérdida de materia orgánica de suelo. Chile no tiene política pública en materia de salinización de suelos, por ejemplo. Chile no tiene política pública en materia de regulaciones de pH de suelos, por ejemplo. La normativa que existe hoy día por polución, por ejemplo, también es completamente insignificante. Hoy día robar agua, por ejemplo, es una falta administrativa. Nosotros cuando fuimos condenados por denunciar a Pereyoma por robar agua en nuestro territorio, fuimos simple y llanamente condenados porque le imputábamos un delito en circunstancias que la figura jurídica era una falta administrativa. Y por tanto el incumbente tenía todas sus faltas administrativas en orden. Yo creo que hoy día hay una ausencia total de regulación en esta materia, pero también hay una ausencia total de política pública, ¿no? Creo que lo ha dicho muchas veces la Cami, hay una ausencia total de política pública que se oriente fundamentalmente a la conservación y la preservación de los bienes naturales. O sea, hoy día, por ejemplo, en materia ambiental, estamos asistiendo a distintos episodios en distintos territorios que tienen que ver con, por ejemplo, la destrucción de toda la flora y la fauna nativa en suelos de clase 6, clase 7, clase 8, suelos de aptitud forestal, suelos de áreas protegidas, suelos de cerro.
Un ejemplo nítido de lo que está pasando hoy día al interior de la región de O'Higgins, el sector de Quilicura, comuna de Las Cabras, donde la familia del Río ha desmontado toda la flora y la fauna nativa de ese territorio y ha puesto paltos, por ejemplo. O lo que ha sucedido en la provincia de Petorca, en la provincia de Concagua, donde el monocultivo de paltos simple y llanamente nos dejó sin agua. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque en Chile no existen instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos, por ejemplo. Y eso tiene que ver con lo que estamos conversando hoy día. Es decir, una cosa es la intención, la voluntad del legislador para legislar en esta materia, y otra cosa es establecer las regulaciones precisamente para que no se viole la legislación. Yo creo que esos dos elementos deberían caminar de la mano. Hoy día, por ejemplo, hay un trabajo que han hecho los ingenieros forestales por la protección del bosque nativo que sostienen que desde el año 2008 en adelante, la CONAF ha permitido el desmonte de flora y fauna nativa de más de 20.000 hectáreas para cambiar el uso agrícola, el uso de los suelos para la figura agrícola, permitiendo el emplazamiento de monocultivos que demandan enormes volúmenes de agua en suelos que no tienen aptitud de cultivo. Aunque parezca increíble, ¿sabían ustedes que plantar un cerro con palto, como ocurre en el Valle de la Concagua, por ejemplo, al frente Catemu, en la fundición de Chagres, por ejemplo, cuando tú sacas toda la flora y la fauna nativa de un cerro y pones palto, en el fondo lo que estás haciendo, y sin medidas de conservación, de mitigación, estás provocando y agudizando el principal problema ambiental que tiene la agricultura chilena, que es la erosión hídrica provocada por el emplazamiento de cultivos en suelos sin aptitud de cultivo. Pero eso, tú sabías que a propósito del SEIA, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, proyectos de esta naturaleza no tienen que hacer ni estudios de impacto ambiental ni declaración de impacto ambiental. Es decir, no pasan por ninguna normativa ambiental. Si tú tenés lucas, estáis bien conectados a los centros neurálgicos del poder, podéis comprarte un cerro, ustedes mismos en la región metropolitana, algún empresario poderoso podría comprar el San Cristóbal o el Santa Lucía, sacar toda la vegetación nativa que hay ahí y poner palto. ¿Se puede hacer en Chile? Sí, se puede hacer, porque no hay normativa ambiental que lo regule, porque no hay tampoco instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos. Por tanto, yo creo que la política ambiental en el país tiene nosotros lo leemos desde los territorios como la política ambiental en el país permite privatizar las utilidades que devienen de la explotación intensiva y racional de los bienes naturales, pero también se socializan las pérdidas. Y se socializan en las pérdidas en las comunidades, que se quedan sin los servicios ecológicos de la biodiversidad, que se quedan sin los reservorios de humedad, sin los sumideros de carbono, simple y llanamente porque se homogeniza el medio natural a costa precisamente de, comillas, un mal desarrollo. Camila, Fran, me gustaría agregar algo solamente como por lo último que señaló Rodrigo en cuanto a la socialización de las pérdidas, y aquí voy a agregar otro principio que creo que es súper fundamental que esté presente, que es este concepto de justicia ambiental como justicia distributiva, y que las cargas ambientales se distribuyan de forma equitativa, porque finalmente, como señalaba Rodrigo, se socializan como las cargas ambientales, pero es una socialización que no es equitativa de ninguna manera. O sea, claramente hay muchos factores que se cruzan en esa distribución, tanto como el socioeconómico, como el tipo de área, sea rural, sea urbana, incluso en materia de género. Hay muchos factores que se cruzan para que esa distribución de carga no sea de carácter equitativo, y por algo en Chile hoy existen zonas de sacrificio y que en más de una región dentro de nuestro país, y yo creo que es porque no estamos aplicando una justicia ambiental que tenga este concepto de distributivo de las cargas ambientales de forma equitativa dentro de la sociedad. Solamente agregar eso. Súper. Primero, como antes de seguir a la última pregunta, o sea, la siguiente pregunta, no la última, tengo que aprovechar de mandar saludos al tiro les digo, Nahuel Buta, Padre Las Casas, Valdivia y Tocopilla, porque a pesar de que nosotros somos vecinos de Santiago Centro, igual nos hay gente de hartas partes que les mandan muchos saludos. Y ahora sí, hilando un poco con lo que estaban hablando ustedes hace poquito, sobre el tema, sobre todo como se me vino a la mente hilarlo con el tema de los paltos, digo, porque en el fondo nosotros tenemos ahora juegos locales en la creación de políticas medioambientales y qué mecanismos vinculantes se podrían desarrollar para que las comunidades puedan defender sus ecosistemas.
Y aquí vamos con esto. Primero, no sabemos si realmente es un tema constitucional o legislativo, pero también entendemos de que muchas veces la ley se queda atrás de la ciencia, se queda atrás de las necesidades de las comunidades. Entonces, es necesario, nos parece a nosotros por lo menos, estos mecanismos vinculantes de propuestas legislativas por parte de la ciudadanía. Entonces, ¿en qué parte irían estas propuestas? ¿Son posibles? ¿Cómo se ven? ¿Deberían ser como regulares para todo tipo de instancia o específicas también para el medio ambiente? Parte tú, Cami, partís tú, yo voy detrás ahora. Yo creo que quizás podrías comentarnos más desde la realidad, porque bueno, ya ahora estoy transitoriamente en el sur, pero resido en la RM y como conozco la provincia de Petorca, he estado ahí, lo he visto, pero no tengo la experiencia de estar in situ con todo lo que sucede alrededor de la... ¡Ay, qué bonito! Alrededor de los cultivos de paltos. Pero sí, bueno, aprovechando de que Rodrigo se fue, sí, fue una buena intervención. ¿Qué roles juegan las comunidades locales en la creación de políticas medioambientales? Bueno, me gustaría más decir qué rol me gustaría que jugaran las comunidades locales en la creación de políticas medioambientales. Yo considero sobre todo, quizás aquí, por eso decía, ojalá hubiese comenzado Rodrigo, que conoce la realidad del territorio mejor que yo, pero por ejemplo, en la misma provincia de Petorca, donde tenemos problemas de abastecimiento, de consumo de agua potable a la población, donde tenemos también problemas de saneamiento de agua potable. ¿Cuál es el rol que juegan las comunidades? Actualmente me parece que las comunidades están atadas de mano, creo que debiesen tener un rol muchísimo más activo de creación de políticas públicas en materia de medio ambiente, principalmente porque son las comunidades las más afectadas con este tipo de situaciones de estrés hídrico, de escasez de agua potable o de problemas de saneamiento de agua. Entonces, por ahí conversaba con alguien el otro día como esta fórmula de gestión combinada entre las asociaciones público-privadas, vale decir, la comunidad, pensando en una comunidad en la provincia de Petorca que toma un proyecto para desarrollo de saneamiento de agua potable que viene financiado por el gobierno local. Se potencia por una parte la economía dentro de esta comunidad, está la misma comunidad a cargo de satisfacer sus propias necesidades y por lo demás es más fácil generar el vínculo o el mecanismo vinculante con el gobierno local. A mí me parece que las APR, las asociaciones público-privadas en este sentido, en este modelo de gestión podrían jugar un gran rol y que sería mucho más eficaz para las comunidades a la hora de satisfacer estas necesidades básicas como el consumo de agua potable y que no hayan problemas en el saneamiento de la misma. No sé si volvió, ahí está Rodrigo, ya volvió, es que me sale chiquitito el sub. Pero eso, quería que nos pudiera comentar también Rodrigo sobre la realidad que ve en la provincia y también quizás acotar un poco la pregunta. La mirada como feminista siempre tiende como a inclinarse a ver qué es lo que pasa con el rol de género, sí. Quizás qué rol ves o observas tú que están cumpliendo las mujeres en espacios rurales a la hora de satisfacer el consumo de agua potable, o también las mujeres que han estado como liderando un poco esta lucha por tener agua potable para consumir en sus propios hogares, que tienen unos rasgos a mi juicio bastante particulares, pero ya que tú estás in situ, creo que nos puedes comentar con mayor conocimiento de causa. Bueno, la provincia de Petorca es considerada hace muchísimos años el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Y hoy día la provincia de Petorca se conoce planetariamente por sendos reportajes de medios de prensa tan prestigiosos como el periódico The Guardian, Deutsche Welle, Palta Superalimentos Asesino Ambiental, Radio y Televisión Rusa, Franpress, EFE,
el año pasado un reportaje largo de Netflix en un programa de documentales que se llama Rotten, que habló del negocio de las paltas en Michoacán vinculado al narcotráfico y el negocio de las paltas en la provincia de Petorca vinculado a la violación sistemática del derecho humano al agua. La provincia de Petorca, el 85% de toda la superficie cultivada es palto, o aguacate, como se dice, o avocados, como se dice en distintos lenguajes, ¿no? Un frutal de origen tropical que demanda enormes volúmenes de agua y que simple y llanamente un palto requiere el agua que hoy día se le está suministrando a 4 personas, porque en la provincia de Petorca hoy día tenemos más del 50% de la población siendo suministrada de agua a través de camiones de aljibe, 50 litros de agua por persona. En un escenario de pandemia como el que estamos viviendo, con 50 litros de agua por persona, no se cumplen las necesidades básicas. Tú no puedes resolver tus requerimientos fisiológicos de agua de bebida y de lavado frecuente y continuo de las manos con 50 litros de agua por persona, priorizando el negocio de las paltas y no la vida de las comunidades. Y cuando el gobierno es emplazado, el gobierno dice que no tiene dinero para poder aumentar la dotación de agua vía camiones de aljibe, pero además el gobierno incluso la misma constitución, ¿no? esta constitución fraguada en dictadura en el año 80, la constitución establece facultades expropiatorias para quien está al frente del Estado, ¿no? Para el presidente, y sin embargo no se ejercen facultades expropiatorias y muy por el contrario. El año pasado tuvimos 2 sistemas comunitarios de agua potable rural que colapsaron en la provincia de Petorca, Peñablanca y Liguera, y ¿qué hizo el gobierno? Salió a comprar derechos de aprovechamiento de agua, compró 10 litros por segundo a 66 millones de pesos para resolver el suministro de agua potable en 2 sistemas comunitarios de agua potable rural, en circunstancias que teniendo facultades expropiatorias no ejercen las facultades expropiatorias, es decir, prefieren profundizar el mercado. La verdad que la situación es una situación bastante dramática y yo creo que una de las cosas que ha puesto de manifiesto de forma más brutal la pandemia es cómo la privatización y mercantilización de las aguas en Chile ha comprometido la vida de nuestras comunidades, particularmente las comunidades rurales. Ahora, pero también creo que hay un problema que es político y que es de empoderamiento de las autoridades locales, porque los municipios y los alcaldes tienen competencias directas sobre el río. El río es un bien nacional de uso público no susceptible de ser intervenido por mano ajena. Sin embargo, muchas veces los municipios soslayan esa responsabilidad y hacen la vista gorda, en definitiva. Yo también, al igual que tú, con respecto a esa pregunta, me quedé pensando qué rol deberíamos jugar nosotros las comunidades. Y aquí tengo el año pasado, antepasado, estuvimos en la provincia de Petorca con Óscar Olivera. Óscar Olivera fue el líder de la guerra por el agua, ¿no? Porque fue así, fue una guerra por el agua en Cochabamba, en Bolivia, donde murieron bolivianos, fueron perseguidos, proscritos, muy perseguidos. El mismo Óscar Olivera recibió el premio Goldman Prize el año 2004 y estaba prescrito, estaba en la clandestinidad, no pudo recibir el premio. Lo mismo que le pasó al lonco Alberto Curamín, el último premio Goldman Prize, que fue galardonado con el premio Goldman Prize en la ciudad de San Francisco el 29 de abril del 2020, y tuvo que ir su hija Belén Curamil a recibir el premio Goldman Prize porque su padre estaba encarcelado en las cárceles de Temuco, desde agosto del 2018 hasta el 13 de diciembre del 2019. Yo fui testigo de la causa del lonco Curamil, fui testigo de contexto, lo conozco, somos amigos, y estaba falsamente imputado y fue el último premio Goldman Prize y estaba encarcelado. Es una vergüenza planetaria. Dicho esto, yo diría que las comunidades en materia ambiental, y retomo con Óscar Olivera, hice un mix entre Óscar Olivera y el lonco Curamín. Óscar Olivera, estuvimos el 2018 en el territorio y Óscar me dijo a mí, mira, nosotros ganamos la guerra por el agua en Bolivia, pero al otro día la perdimos. Y es una frase, era súper contradictoria, ¿no? Y yo le digo, habíamos varios compañeros conversando con él, y ¿por qué? Porque una vez que ganamos la guerra por el agua, fue el Estado el que asumió la administración del agua, pero soslayando el rol de las comunidades. Es decir, las comunidades seguimos en el mismo rol, en un rol prescindente. Y aquí un poco lo que decía la Camila, yo creo que el rol de las comunidades es determinante. Es determinante. A mí me tocó conocer una experiencia el año pasado en París, a propósito del proceso de remunicipalización de las aguas en la ciudad de París. Hay una administradora municipal del suministro de agua en esa ciudad, y donde hay manejo integrado de cuencas, donde hay agricultura ecológica, la entrada y la salida del principal cuerpo de aguas de París, el SENA, y donde hay consejos de cuenca. ¿Qué significa eso? Significa que no necesariamente tengo que tener una titularidad
con respecto al agua para poder opinar qué hacer con el agua en mi territorio, y es como de sentido común, ¿no? Cuando toda la ciudad están construyendo en torno a los cursos de agua, ¿por qué yo tendría que tener una titularidad? Es decir, ¿por qué yo tendría que ser propietario de un derecho a aprovechamiento de agua para poder opinar con respecto a qué hacer con el agua en el territorio? Es como de sentido común. Y yo creo que la jurisprudencia tiene harto que decir en esta materia, y planteo el desafío de poder ponernos a pensar en consejos de cuenca, es decir, donde todos los ciudadanos podamos opinar sobre qué hacer con el agua en nuestros territorios, y donde se soslaye la titularidad como la barrera de entrada a las juntas de vigilancia, por ejemplo, o la barrera de entrada a los comités de agua subterráneo, por ejemplo. Y termino con esto. Mira, hay una experiencia chiquitita, muy pequeñita, en la comuna de Petorca, en el municipio de Petorca. En el municipio de Petorca está asolado, ¿no? Azotado por un montón de grandes agrícolas. Ahí están las hermanas Solari, las doñas de Falabella, Álamos, Cuñado de Coloma y otros, que tienen grandes extensiones de plantaciones de nogales, de paltos, de cítricos, y habitualmente el control de plagas, de enfermedades, lo hacen de forma aérea, y meten aviones a fumigar, por ejemplo, y aplicar algún pesticida o alguna hormona de crecimiento que están prohibidas en Europa, pero sin embargo se aplican en la provincia de Petorca, ocultan entre ellos para mejorar el calibre de las frutas. Y fíjate que el Consejo Municipal de Petorca hace unos años atrás, por la presión de las comunidades, elaboró una ordenanza, y esa ordenanza establece que cada vez que tienen que fumigar aéreamente tienen que informarle a la comunidad con 3 días de antelación, para que la gente no tenga la ropa colgada en los patios, para que los niños no estén jugando al momento de la fumigación. Pero fue una cosa muy particular, fue una ganada de una comunidad que insistió permanentemente en torno a aquello. Y en el verano del año pasado también la comunidad se organizó en la cuenca del río Petorca, cuando se enteraron de que había una aducción ilegal en la cuenca, para decirlo elegantemente, un dren en la caja del río que estaba chupándose toda el agua subterránea. Se organizaron, consiguieron una máquina de empuje frontal, un caterpillar, se metieron en la caja del río, destruyeron el dren, liberaron el agua. Los empresarios le metieron un juicio al municipio, le metieron un juicio a las organizaciones, y finalmente la justicia falló en favor del alcalde y falló en favor de la comunidad, diciendo que era perfectamente factible una acción de esa naturaleza, porque un bien nacional de uso público no puede ser sujeto de intervención de terceros. Ahí hay un par de caminos. Gracias. Antes de seguir, porque igual nos pasamos como a la parte B que tiene que ver sobre el agua, sí. Pero la Camila hizo un punto súper importante en su pregunta sobre el rol de las mujeres y el tema de género en todo lo que son las organizaciones de la ciudad. Déjame decir una cosa, a propósito de lo que decía la Cami. El año pasado hay un trabajo que hizo la Fundación Amulén que se llama Pobres de Agua. Y ese trabajo que se llama Pobres de Agua, que está colgado en la web, señala de que en el mundo rural 8 de cada 10 recolectores de agua dulce en el mundo rural son mujeres, 8 de cada 10. Que el Estado de Chile en los últimos 5 años se gastó 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe. En este orden, la Araucanía, el Biobío, el Maule y la región de Valparaíso. Y sin duda de que el rol que tienen nuestras compañeras, nosotros compañeros de ellos en el territorio, es un rol determinante, gravitante. Las mujeres, aparte, mira, tenemos una compañera que es la directora de las Vivas del Agua, una pieza coral que elaboró Moatima, donde nuestras compañeras ejemplifican lo que ha significado quedarse sin agua, y es directora de un colegio rural en Puyalli, un sector rural cerca de la Ligua. Ella el otro día en un foro decía, ¿saben lo que significa para ustedes tener niñas, preadolescentes en un colegio rural que están padeciendo sus primeras menstruaciones y donde no hay agua en el baño para poder cambiarse la toalla higiénica? Esto que puede que es un relato muy brutal, ¿no? Que pudiera golpear de forma muy brutal, tiene que ver precisamente con cómo le afecta a las mujeres la privación de agua versus cómo nos afecta a nosotros la privación de agua. Sin duda que los efectos que tiene la privación de agua en las mujeres es distinto a los efectos que tiene la privación de agua en los hombres, y por tanto han sido ellas precisamente quienes han estado en la primera línea en los cortes de ruta, encarando los ladrones de agua, planteando conocimiento complejo desde los territorios, planteando una política hídrica comunal que tiene que ver precisamente con la respuesta a sus necesidades, y a nosotros nos parece que eso es tremendamente relevante. Moatima tiene una vocera que está titulada aquí Mujeres Moatima, que estuvo el año pasado en la Cumbre de Cambio Climático, en la COP25 en Madrid, representándonos, y que jugó un rol destacadísimo a propósito de que en mayo del 2020 pudimos presentar una acción judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronunciara en torno
a la violación del derecho humano al agua en Chile, y ellas, las mismas compañeras nuestras, fueron las que hablaron con Leo Heller, el relator especial de Naciones Unidas para el derecho humano al agua y saneamiento, el que el día 20 de agosto, hace poquitos días atrás, dijo que en Chile no puede ser más importante la producción de electricidad y la producción de aguacate y no la vía de las comunidades, y le dio 60 días al gobierno de Piñera para que se pronuncie sobre el tema del derecho humano al agua. ¿Y cuál fue el resultado? El pronunciamiento de Leo Heller fue el 20 de agosto. Una vez que un relator especial se pronuncia sobre una situación en particular, se establece un periodo de 60 días. El gobierno de Piñera tiene 60 días para responder, pero es la primera vez que un relator especial de Naciones Unidas, referido al tema del agua, Heller es relator desde el año 2014, es primera vez que habla de Chile y habla en ese tono. Condenando la violación del derecho humano al agua, y junto con él solidarizan 5 relatores especiales también, entre ellos la relatora para el Sistema Alimentario Mundial y el relator para la promoción y defensa de los derechos humanos, la promoción y defensa de los derechos humanos y la defensa de las y los que defienden los derechos humanos ambientales. Fue muy importante el pronunciamiento de Heller hace unos días atrás y tuvo cierta repercusión en los medios de prensa, y hoy día Piñera están obligados a responder en 60 días. Ahora uno no sabe si van a responder, ahora que se niegan a firmar Escazú, probablemente se van a hacer los locos y van a divagar como lo hacen siempre, pero el que un relator especial, y la Cami lo puede confirmar, ya que está en ese ámbito, en el ámbito jurídico, cuando un relator sostiene una impronta de esta naturaleza, los gobiernos están obligados a pronunciarse, no pueden guardar silencio. Sí, sobre lo mismo, Fran, no sé cómo estamos. Ah, te cambiaste el nombre. Te había cambiado el nombre. Bueno, está bien. No sé cómo estamos con el tiempo, pero ya que Rodrigo lo dijo y se lo había escrito en el chat, necesito tomarme de esto último, ser súper empática. El 26 de septiembre vence el plazo para que Chile ratifique el acuerdo de Escazú. Si no alcanza las 11 firmas, no solamente nos vemos perjudicados como país, sino que también perjudicamos al resto de los países quienes van por suscribir este acuerdo, así que sería muy perjudicial para Chile y Latinoamérica que no se alcance la firma de los 11 países que se necesitan para que el acuerdo esté vigente. Si no, retrocedemos, como dicen los abogados, y volvemos a foja cero. Así que un llamado al gobierno y también a la sociedad civil a seguir presionando sobre este tema porque es de extrema relevancia. Perfecto. Ya. Miren, sí, es verdad, nos quedan a lo más 10 minutos, porque si no ya se hace tarde, se pierde la concentración. Tenemos 3 preguntas, y las 3 son súper importantes. Se las voy a decir rapidito, porque les tengo una propuesta. Las de agua. No, sí, algo de agua. Tenemos, primero es una pregunta del público que es, ¿cómo creen que los comités de agua potable rural pueden enfrentar las presiones privatizadoras? Que yo creo que es una respuesta, puede ser cortita, sí. Sí. Chile tiene 1.902 sistemas comunitarios de agua potable rural, 1.902 sistemas comunitarios de agua potable rural que atienden aproximadamente a 1.470.000 personas en el campo. El dato es muy preciso porque es de Gloria Alvarado, que es la presidenta de la Federación Nacional de Sistemas de Agua Potable Rural, 1902. Los sistemas de agua potable rural son los que más sufren con el despojo del agua en nuestros territorios, son los que primero se quedan sin agua, porque además los sistemas de agua potable rural tienen una enorme presión. Hoy día, por ejemplo, los sistemas de agua potable rural tienen un radio de protección que son de 100 metros. Es decir, nadie puede construir un pozo de captación de agua subterránea a menos de 100 metros de distancia de un pozo comunitario. Sin embargo, eso no se respeta en ningún territorio que tiene la característica o está caracterizado por el modelo de agronegocios, por ejemplo. Y efectivamente hay un esfuerzo privatizador. Yo estuve hace un par de años atrás en Keilen, a propósito del tema de agua en Keilen, y recuerdo nítidamente que el alcalde de Keilen estaba planteando precisamente la privatización de los sistemas comunitarios de agua potable rural. Y la pregunta que habría que hacer hoy día, ¿qué más? Cuando hoy día el 89,2% de los clientes totales de agua potable del país, el 89,2% del total de clientes de agua potable del país, están en manos del grupo Suez de origen francés, Agua Andina, en manos del PAL, Ontario Teacher Pension Plan, los profesores de Ontario o el grupo Marueni. Hoy día lo único comunitario que nos queda son los sistemas comunitarios de agua potable rural, nada más, y ESMAPA,
que la empresa sanitaria que está alojada en la comuna de Maipú, en el municipio de Maipú. Entonces la pregunta que habría que hacerse hoy día, ¿es necesario resistir que los sistemas comunitarios de agua potable rural se mantengan en esa condición, como sistemas comunitarios? Al revés, ¿no? Y yo creo que hoy día hay un esfuerzo a propósito de la ley de sistemas de agua potable rural que entró en vigencia. Yo creo que es fundamental hoy día que esos sistemas comunitarios de agua potable rural se mantengan en el tiempo, que se les dote de mayores facultades, se les dote de mayores competencias, pues los sistemas comunitarios de agua potable rural es una excavación en el subsuelo para garantizar suministro de agua en localidades rurales. Y es completamente autogestionado. Son los mismos vecinos que viven en el mundo rural los que designan al presidente del sistema comunitario de agua potable rural, y ellos designan al técnico que tiene que clorar el agua, por ejemplo, que tiene que entregar el agua, clorar, entregar, que se cumplan los estándares físicos, químicos y biológicos del agua que se entrega, pero en la práctica, además también en la práctica, los sistemas comunitarios de agua potable rural son completamente autogestionados, las tarifas son mínimas, son algo así como 500, 700 pesos por metro cúbico en algunos lugares, pero ahí también hay un reflejo de cómo el Estado se ha desprendido de un rol de garante del acceso al agua como un derecho humano y transfiere esa responsabilidad a las comunidades. O sea, es como bastante ilógico, ¿no? Que el Estado sea prescindente en esta materia. Yo creo que los sistemas comunitarios de agua potable rural son en esencia la vida de las comunidades rurales y ellos tienen la firme decisión de resistir, porque el proceso de privatización de los sistemas de agua potable rurales en la práctica significaría cánones bastante onerosos, toda vez que Chile hoy día paga las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable. A propósito de un estudio reciente donde se testearon 10 ciudades de América Latina y 7 ciudades chilenas pagan las tarifas más altas del conjunto de América Latina. Eso. Fran, no sé si nos queda tiempo para 2 preguntas más o alcanzamos solo una. Quizás podrías nombrarlas a ver cómo se responden en una. Yo creo que no, es que son temas distintos. Uno tiene que ver con el proceso de renacionalización de las aguas, que quizás lo podríamos conversar porque yo creo que ese es largo, ¿no? Sí. En uno próximo post-plebiscito. Y el tercero es que es como para aclararnos más a nosotros que no sabemos nada, sobre las reservas de agua dulce, como los glaciares, porque ya entendemos que hay una diferencia entre lo que es el cauce de un río y lo que es una reserva. Entonces, sobre las reservas de agua dulce, ¿están contenidas dentro de la regulación de derechos de agua? ¿Cómo se protegen? ¿Cómo se regulan? Dale, Cami, dale tu parte. Ya. Gracias. Bien, yo creo que las reservas de agua dulce, en este caso los glaciares, debiesen estar regulados debiesen tener una regulación y una protección especial. En Chile no hay regulación sobre glaciares. Partamos de esa base, aunque se encontrarían bajo la protección del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, ¿ya? Que depende de la CONAF. Entonces, es muy importante contar con una ley de glaciares porque nuestra diversidad geográfica con la que contamos tiene un gran número de glaciares. Nuestro país tiene un gran número de glaciares y estos para el ecosistema, para nuestros ecosistemas son fundamentales porque consisten en formas de agua que están sólidas, como el hielo, como la nieve, como el permafrost, y que cumplen una estrategia de reserva hídrica y función reguladora automática de los caudales de los ríos y la alimentación de las napas, que eso también es un tema muy importante, pero ahí me iría a otro lugar que también toca tangencialmente el tema de las aguas, la regulación de los suelos. Una ley de glaciares es extremadamente necesaria como un cuerpo legal para cautelar las intervenciones a estos de todo tipo. Lo hemos visto últimamente en la prensa, que han salido proyectos de carácter minero o diversos tipos de proyectos que tienen impacto en los glaciares y no los podemos proteger de forma correcta o directamente haciendo alusión a una normativa en particular, porque hoy no existe esa normativa en particular de protección de glaciares como tales.
les protege de forma tangencial, pero a mí no me parece que por la importancia que tienen y la relevancia que tienen para los ecosistemas de nuestro país y el abuso que se genera al existir ese como vacío, donde no están regulados y protegidos especialmente, debiese ser la forma en cómo se protegen. Súper. Yo no tengo mucho más que agregar con lo que dice la Cami. Estaba mirando las preguntas y quisiera decir, ya que tenemos poquito tiempo, qué implica el derecho humano al agua. Pero ahora esta parte donde ustedes dicen lo que se les quedó en el tintero, que me parece que es súper importante recalcar. De acuerdo. Ah, buenísimo, ya. Creo que es muy importante hablar del derecho humano al agua. Dicho esto, habría que decir de que Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua desde el año 81, pero también tiene privatizada la gestión de las aguas desde el año 1998 en adelante. Y a propósito del debate constituyente, habría que decir que hay un antecedente previo, ¿no? Que es la Constitución Política del 80, artículo 19, numeral 24, inciso 11 y final. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, hoy día se encuentra consagrado el régimen jurídico privado de agua, se encuentra consagrado constitucionalmente. Por eso es tan importante la elaboración de una nueva norma jurídica que consagre el derecho humano al agua, que haga del agua un bien común, que haga de su acceso un derecho humano, que restituya la propiedad del agua al dominio de la tierra, que establezca prioridades de uso, que construya una nueva institucionalidad hídrica, porque hoy día la institucionalidad hídrica es responsable del saqueo del agua. Nosotros tenemos 101 cuencas en el país y el 80% de las 101 cuencas se encuentran sobreotorgadas. ¿Qué significa esto? Significa que la institucionalidad entregó más agua que el agua realmente disponible en las cuencas. Hoy día, por ejemplo, donde yo vivo, en la provincia de Petorca, 1 litro por segundo vale 12 millones de pesos. Tú con 1 litro por segundo riegas una hectárea de palta. Pero si va a la provincia de San Antonio, a Brisas de Santo Domingo, en la parte alta de Santo Domingo, donde hay un tremendo desarrollo del agronegocio asociado a los aguacates, 1 litro por segundo para regar una hectárea de palta en ese sector vale 25 millones de pesos. Porque en Chile el agua es un negocio, o sea, es un negocio. Durante mucho tiempo nos enfrentamos a abogados que cuando decíamos hay que reivindicar el derecho humano al agua, algunos abogados, malos abogados, nos decían el derecho humano al agua es un derecho de tercera, de cuarta generación, no es tan relevante. Hoy día nadie tiene esa opinión. Todo el mundo coincide con nosotros de que el derecho humano al agua es un derecho esencial para el cumplimiento de todos los demás derechos. Dicho esto, habría que decir que el 28 de julio del año 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, y a propósito de una moción en ese entonces del gobierno de Evo Morales, se consagró el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano. 122 países concurrieron con su firma a consagrar aquello, incluyendo Chile. Y lo que Chile consagra en el ámbito internacional no lo refrenda en el ámbito interno. Es decir, hago síntesis. En Chile se viola sistemáticamente el derecho humano al agua, porque el agua hoy día se encuentra capturada por la industria extractiva. Y hoy día no es posible que el pueblo pobre privado de agua tenga que defecar en una bolsa de plástico. No es posible hoy día que los niños no conozcan los ríos. No es posible hoy día que se haya naturalizado el camión aljibe como una solución de parche para, en el fondo, seguir apañando el modelo privado de agua que existe en el país. Con el agua, hoy día el agua en Chile existe un modelo de lucro, de usura y de exclusión en materia de agua. Y ese modelo de lucro, usura y exclusión en materia de agua simple y llanamente compromete la vida de las personas, pero también ha contado con la anuencia de un porcentaje importante de la casta política, que con su voto han facilitado la perpetuación del modelo privado de agua, con su voto facilitaron la privatización de las empresas sanitarias y con su voto impiden, como se hizo recientemente, en enero del 2020, impiden de que se consagre el agua como un bien nacional de uso y dominio público, cuando 24 senadores votan a favor y 12 votan en contra, y de los 12, 4, Osandón Castro de Renovación Nacional y Coloma y García Huidobro de la UDI, teniendo derechos de aprovechamiento de agua, votan en contra de esa iniciativa legislativa. Y termino. Y es bastante vergonzoso de que el régimen de Piñera tenga anidado en su gobierno un gabinete hídrico liderado por el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto, que él y su familia son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, lo que equivale al suministro permanente y continuo de 14 millones de habitantes. Interviene en el debate público, manda carta a los medios de COPESA exigiendo certeza jurídica que la propiedad privada del agua no se puede tocar. Lidera misiones comerciales a China para aperturar el mercado a peras, manzana y cereza, y es productor de peras, manzana y cereza en la región del Maule. ¿No parece impresentable una situación de esa naturaleza?
Estamos en plena pandemia y previo a la pandemia y durante la pandemia, el régimen de Piñera ha estado rematando ríos, rematando ríos. Piensen solamente eso, rematando ríos. Cuando tú estás en foros internacionales y dices, en Chile se rematan los ríos, la gente nos mira con muchísima incredulidad. ¿Cómo es posible que en un país como el nuestro se rematen ríos? Como quien remata una casa, como quien remata un auto. Por tanto, si bien es cierto, la privatización del agua no es imputable al régimen de Piñera, porque data históricamente desde la década del 80 en adelante, sí lo que parece incomprensible es que habiendo existido en algún momento mayorías parlamentarias para terminar con el régimen jurídico privado de agua, el modelo privado de agua se haya profundizado, se haya profundizado. Eso quería decir al final, disculpen. Sí, yo solamente quería, bueno, también tengo algo que me quedó en el tintero que me gustaría darle como un cierre a todo esto, pero a propósito de que en Chile se rematan ríos, es como casi ridículo afirmar que en Chile se rematan ríos, pero lo más triste de todo esto no es solamente que salgan a remate, sino que es que por ley debiesen, si en el primer remate no se adjudican, debiesen los derechos salir a un segundo remate en donde la DGA puede adjudicarse esos derechos. Y no se hace porque no hay presupuesto. O sea, ya como esta historia triste se vuelve más triste todavía. Cuando hay como una luz, un atisbo de que estos ríos vuelvan y se puedan adjudicar por la DGA y puedan tener una redistribución como correspondiente al uso, como verificar si es que en ese sector donde se adjudicaron esos derechos de aprovechamiento está asegurado el consumo humano o no, etcétera, no se realiza por una cuestión presupuestaria. Entonces, como las políticas públicas acá pues, fallan por todos los lados. Pero volviendo un poco como al punto que se me había quedado en el tintero, yo invito acá y también rescato algo de lo que dice Rodrigo, que creo que lo dijo al inicio, como acá no somos hippies hablando de medio ambiente y nueva constitución. Acá la invitación es a tener una mirada un poco más integral y por eso yo valoro mucho estas invitaciones a generar diálogo interdisciplinario que creo que nos hace falta en los distintos trabajos que se están desarrollando, sobre todo a propósito de las propuestas constitucionales y también del enfoque que tenemos al mirar una problemática. Esta es una problemática de carácter integral. Cuando uno habla de que la naturaleza se le debiesen reconocer derechos y existe esta reacción, como están hablando los hippies, no existe esta mirada integral de darnos cuenta de que los seres humanos también somos parte de la naturaleza y que por ende las problemáticas ambientales no son problemáticas ambientales, son problemáticas socioambientales y así hay que entenderlos y no tratarlas como una cuestión aparte o diferente o el último en el lugar de la lista. En ese sentido quería hacer también una reflexión como de mirada integral y es que considero que si este enfoque no lo aplicamos para enfrentar todas las problemáticas socioambientales que vive Chile por ser altamente vulnerable al cambio climático, por el estrés hídrico que tenemos, por las zonas de sacrificio, que también hay que considerar otros factores de equidad cuando enfrentamos este tipo de cargas, ¿cierto? No solamente el factor socioeconómico, el factor geográfico, sino que también el factor de género, y aquí voy siempre aportando un poco una mirada feminista a las problemáticas, pero es que creo que el desarrollo sustentable al que apuntamos, porque tampoco es como que queramos que se detenga todo y que no hay un desarrollo social, no se va a alcanzar si no se garantizan cambios que den origen a relaciones complementarias y equitativas entre hombres, entre mujeres y entre la relación que existe entre el ser humano y la naturaleza. Así que esa sería como la idea en el tintero, como un poco para cerrar, recordar que estas problemáticas tienen que siempre ser abordadas con un enfoque integral. Y a mí que con ese enfoque integral lo que nos para de llamar la atención es que siempre terminamos como en todo el tema de los derechos humanos, independiente de qué área llega, y que en Chile, si bien ratifican los tratados, no tenemos realmente como que prima el tratado internacional o la legislación local, y eso es algo de lo que la Constitución se va a tener que hacer cargo sí o sí, porque en este minuto, en este país, se están violando los derechos humanos en todas partes. Entonces, es algo que ya es necesario, que vemos la necesidad de empezar a amarrar también.
Si les tienen 2 minutos para decirnos por qué hay que ir a votar el 25 de octubre. Ay, sí, qué entretenida. Como queráis. Rodrigo, dale tú. Aquí ya me voy a tomar los últimos 10 minutos. Nada. Bueno, el proceso constituyente que se apertura el 25 de octubre es un proceso que es el resultado de la movilización popular del 18 de octubre en adelante. Creo que no es el resultado del consenso elitario, más allá de que el consenso elitario actuó el día 15 de noviembre, ¿no? En el famoso Acuerdo por la Paz, pero que era completamente incompleto, ¿no? Cuando quedaron pendientes temas como plurinacionalidad, paridad de género, a propósito que estaba planteando la Cami, y cuando estaba pendiente también un mecanismo de participación democrático de los independientes que no están afiliados a partidos políticos y donde el método de Don, el método de lista nos deja afuera, por ejemplo. Yo creo que el 25 de octubre es el inicio de un proceso, pero creo que no basta votar a prueba. Yo creo que la prueba hay que dotarlo de contenido, porque hoy día el problema fundamental, a mi juicio, es un problema de modelo, es un problema de paradigmas de desarrollo, es un problema, nosotros siempre hemos dicho que en Chile las bases de la desigualdad están edificadas desde la apropiación de los bienes naturales comunes. Y esa tesis tiene fundamento teórico, a propósito de Harvey, un geógrafo británico habla del patrón de acumulación por desposesión. En Chile hay un patrón de acumulación por desposesión en materia de bienes naturales comunes. Cuando uno analiza el origen de la fortuna de Mate, de Angelini, de Luxig, de Perelloma, de Piñera, en el origen de las principales fortunas del país está la apropiación privada de los bienes naturales comunes. En el origen de las principales fortunas del país está el agua y la tierra. Mate y Angelini, modelo forestal, monopolio forestal, fraguado en dictadura, el decreto ley forestal 701, que partió de la enajenación inicial de más de 2 millones de hectáreas de asentamientos mapuches. El origen de la fortuna del zar del agua, el origen de la fortuna del mismo ministro de Agricultura está precisamente en la propiedad privada del agua. Y por tanto creo que es fundamental a la prueba dotarlo de contenido y empezar a pensar qué es lo que queremos escribir en una nueva norma jurídica hoy día, que es fundamental. Queremos una norma jurídica de derechos y no de privilegios. Queremos una nueva norma jurídica que hable del derecho a educarnos y no de la libertad de elegir en materia de educación, del derecho a la salud y no de la libertad de elegir en materia de prestadores privados o públicos. Entonces necesitamos elaborar una nueva norma jurídica de derecho y no de privilegio, y es fundamental de que las y los constituyentes elegidos sean el resultado de un mecanismo de convención constitucional, donde los 155 sean elegidos democráticamente, y rechazar inmediatamente esta tesis de convención mixta, donde la mitad serían parlamentarios y la mitad serían electos, en circunstancias que los parlamentarios nadie puede tributar a dos dioses, y esos personajes, una vez dejado el proceso constituyente, vuelven a sus funciones. Por tanto, defienden intereses de clase y representan intereses de clase. Hay que votar el 25 de octubre y esto tiene que ser masivo y hay que cuidarse. Termino con esto, la tesis esta nos hablaron de la inmunidad del rebaño y hoy día nos hablan del desconfinamiento paso a paso, y estamos en el 4º lugar a nivel planetario en la cantidad de muertos por millón de habitantes, y en el mismo lugar en la cantidad de contagiados por millón de habitantes. El régimen de Piñera es un régimen criminal, y está condenado internacionalmente por la violación sistemática de los derechos humanos del 18 de octubre en adelante, con cientos de jóvenes que perdieron sus globos oculares, cientos de mujeres que fueron mancilladas y maltratadas, más de 2.000 jóvenes que todavía están encarcelados, en prisiones eternas, porque el régimen los puede mantener en esta condición. Por tanto, es fundamental votar el 25 de octubre, dotar de contenido de la prueba, y que esto sea una expresión de masividad que sea incontrarrestable. Por tanto, hay que cuidarse y no hay que creerle a las decisiones que toma este régimen, porque este régimen nos quiere enfermos. Y nos quiere enfermos para precisamente impugnar la legitimidad de este proceso. Disculpen que no diga así de esta forma, de manera probablemente tan radical, pero nos quieren enfermos. Y por tanto hay que cuidarse. Y termino con esto también. Creo que el régimen de Piñera, cuando Alamán dice el día de ayer que no se va a firmar Escazú porque no es necesario, claro, para este régimen no es necesario para mantener la opacidad en materia de inversión pública y privada que destruye nuestros territorios. Cuando dicen que no firman Escazú, les facilita precisamente, lo que ellos hacen es pavimentar y facilitar el camino para aquellos que nos despojan de los bienes naturales comunes y nos despojan de derechos esenciales, pero además también nos sigue colocando en esta misma condición de fragilidad a las y los que defienden los derechos humanos ambientales. Recordar que el 1 de noviembre del 2019, cuando se dio a conocer el caso Paco Leaks, que tenía que ver con cómo los defensores de los derechos humanos ambientales eran blancos de interés de la inteligencia policial, el 1 de noviembre del 2019, muchas y muchos
fueron muchas y muchos fuimos mencionados como blancos de interés de la inteligencia policial, porque en la práctica, la lucha por los derechos humanos ambientales en Chile, en la práctica lo que hace es erosionar el patrón de acumulación de los ricos. Y vamos a seguir en ese proceso, vamos a seguir luchando, vamos a seguir erosionándole el patrón de acumulación por desposesión, y por tanto es fundamental hoy día denunciar al régimen de Piñera por la no firma del Tratado de Escazú. Sé que el Tratado de Escazú probablemente no nos va a poner una capa de protección porque seguimos siendo frágiles ante el sicariato que hay en los territorios y ante la violencia policial que hay en los territorios. Pero por lo menos el Tratado de Escazú puede ser una puerta de entrada o un mecanismo de protección, aunque sea mínimo, que dé cuenta efectivamente de que en Chile se viola sistemáticamente los derechos humanos ambientales, pero que también dé cuenta de que en Chile hoy día hay muchas mujeres y hombres que luchan hace muchísimo tiempo por restituir los derechos humanos ambientales. Y esa cuestión me parece a mí que es esencial que se vivencie y que también se evidencie. Muchas gracias por el tiempo y como bien decía la Cami, qué bueno poder abordar esto desde distintas miradas, ¿no? Desde el ámbito jurídico, desde el ámbito agronómico probablemente, porque efectivamente estos temas tienen efectos multidimensionales y las causas son multifactoriales también, pero en el caso de agua tienen una matriz común, a mi juicio, que tiene que ver con la privatización y mercantilización del agua. Muchas gracias. Gracias. No sé si alcanzo a decir algunas razones, Fran, así muy síntesis, como un punteo para... ¿Sí? Bueno, yo, al igual que Rodrigo, creo que no solamente es votar apruebo, sino que también dotado de contenido, y agregaría un apellido, apruebo y convención constitucional. Y ahí viene la primera razón. ¿Por qué? Porque queremos una constitución que sea redactada por el pueblo, porque la constitución actualmente vigente fue redactada por una comisión designada en un contexto de dictadura militar que se vivía en nuestro país, y que sobre el pueblo es donde recae el poder constituyente originario, y por eso tenemos el derecho a redactar nuestro texto constitucional mediante personas electas para ese efecto, que representen la voluntad popular, y además tenemos la oportunidad de redactarla paritariamente. Por primera vez en la historia tenemos la posibilidad de que una constitución sea redactada por el pueblo y además de forma paritaria. Por una constitución feminista que sea redactada por un órgano de forma paritaria, que recoja el enfoque feminista como puntos esenciales, que se recoja el reconocimiento de las garantías de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, asegurar una vida libre de violencia, en particular la violencia de género, el reconocimiento al trabajo doméstico, de cuidado, reconocer las diversidades de las mujeres que habitan en el territorio de Chile, que es tremenda. Y haciendo un poco como referencia al marco de este conversatorio, por la desprivatización de las aguas, claramente, porque la Constitución de 1980 establece un modelo hídrico que concibe al agua como un bien económico, es un reflejo de un concepto de sociedad, ni siquiera de mundo, porque no está contemplada la naturaleza como dentro de esta concepción que recoge, pero dentro de este concepto de sociedad que se refleja como mercado, el agua vendría siendo un bien económico y responde a una ideología completamente neoliberal que pone en el centro el lucro de las empresas por sobre los derechos de las personas, siendo incluso esto un derecho humano. De esta manera no aseguramos el consumo de agua potable como derecho humano de las y los habitantes de nuestro territorio, y se ha puesto de manifiesto en la pandemia la importancia de tener un acceso público a aguas potables para la salud, que es parte también del resguardo de la vida, bueno, para proteger la biodiversidad, un poco lo que conversábamos, que es importante porque asegura la salud y la seguridad humana, la vida, por ende, también no solamente provee los beneficios directos de comida, agua, medicina, energía, sino que también se asegura que el ambiente funcione de una manera en que se apoye la vida, y el actual modelo extractivista que implementa este sistema neoliberal, que soporta la Constitución del 80, pone en riesgo la biodiversidad, y por eso es importante que pongamos al centro la vida y entender qué es lo que la compone, establecer que la naturaleza claramente tiene derechos, no es un objeto, y contar con una institucionalidad democrática representativa de mayorías y un Estado plurinacional y multicultural. Quizás esto no lo nombramos, pero igual tenía bastante tema con el marco de este conversatorio, que se tiene que consagrar el pluralismo étnico y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, así mismo como reconocer la existencia de los pueblos originarios y establecer el goce de derechos de los mismos, los deberes y las garantías consignados en la propia Constitución, y consagrar el concepto del buen vivir para una constitución ecofeminista. Esas serían mis razones para votar a pro convención constitucional.
Perfecto, muchas gracias a los dos. Yo como ñoña, mi cosa interna es que yo estoy así, los amo a los dos profundamente. No puedo creer que me tocó conversar con ustedes por un error de internet. Así que muchas gracias. Desde ya quedan todos invitados para el próximo miércoles. Y ustedes no me corten, voy a cerrar la transmisión y les quiero preguntar un par de cositas al tiro. Y gracias y perdón por la verdad, no, nunca más. O sea, puede que sí, pero no Gracias. hay idea. Así que,